Los frutos del Evangelio son tan grandes que deseamos que todos los hombres reciban las bendiciones y el mismo Espíritu que han sido derramados tan abundantemente sobre todos nosotros. Vayamos por el mundo y proclamemos la buena nueva a toda la creación. Visto durante distintas semanas todo lo que significa la palabra Evangelio, es decir, esa buena nueva, ese gozo con el que nosotros tenemos que anunciar al Señor, con el que tenemos que dar testimonio de vida, y cómo el Señor ha querido que Él, que es el que nos da sentido a toda nuestra existencia, a través de ese sacrificio que hizo entregando su vida por nosotros y habiendo resucitado entre los muertos por la gracia de Dios su Padre, nosotros hemos recibido todos los bautizados la misión de dar testimonio de esa fe que tenemos y mostrarla con profunda alegría. Y eso es precisamente en términos muy generales, lo que es la tarea de la evangelización, que resumiéndola, como habíamos dicho en la última oportunidad, es esa acción impulsada por el Espíritu Santo de anunciar, de dar testimonio y de hacer presente de una manera sencilla y directa la buena nueva que es Cristo mismo. Cristo es el Evangelio, Cristo es la gran noticia que todos nosotros tenemos que comunicar, porque Él es esa persona, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos del pecado, a destruir esa muerte eterna a la que podríamos estar llamados si Dios nuestro Padre no nos acogiera como hijos y no nos hubiera dado esa gracia del Redentor, del Salvador. ¿Y para qué tenemos nosotros ese gozo y esa alegría? ¿Para qué sirve el Evangelio? No solamente para tener ese gozo interno de haber encontrado al Señor en nuestra vida, de haber encontrado sentido a nuestra existencia, sino para que ello nos ayude a transformar el mundo, la sociedad, para que sembremos esperanza, justicia, para que podamos hacer ver que si seguimos a Cristo podemos amarnos los unos a los otros y realmente buscar que la sociedad actual se impregne de ese clamor de amor, de servicio, de justicia, de paz que el Señor permanentemente nos está a todos nosotros indicando. Por lo tanto, la evangelización como tal no es una tarea humana, sino que es un encargo que Dios nos da, de que cooperemos para que todo el mundo pueda encontrar la salvación. De tal manera que quienes hemos recibido el bautismo, todos, los fieles laicos, los sacerdotes, los religiosos, religiosas, absolutamente todos los que hemos recibido la gracia del bautismo, estamos llamados a anunciar esa buena nueva. Y para esto entonces tenemos que permanentemente tratar de conocer la palabra de Dios para que a través de ella, meditándola, orándola, contemplándola, podamos tener un conocimiento mejor, más adecuado de lo que es esa realidad que tenemos que anunciar para encontrarnos con Cristo el Señor. Y al mismo tiempo tenemos que hacer todo lo posible para que recibiendo la palabra de Dios y llevándola a nuestro corazón, podamos nosotros transformar el mundo, ayudar a que se instaure una cultura cristiana con los valores del amor, de la justicia, de la paz, de la sinceridad, de la transparencia, de esa lucha contra el mal, contra el pecado, sobre todo de la humanidad, y al mismo tiempo podamos suprimir todo aquello que produce sufrimiento, división y que muchas veces nos lleva a que menospreciemos a todos los demás. Por eso entonces, proveniendo del Espíritu Santo, esta misión que se nos encarga, todos tenemos que hacer el esfuerzo por realizar una verdadera conversión. Una conversión que es ponernos de la mejor manera en las manos de Dios que es nuestro Padre. Y al mismo tiempo que podamos todos nosotros hacer lo posible de buscar que las estructuras que hay dentro de la misma iglesia nos ayuden para que cumplamos todas estas tareas.
El Papa Francisco precisamente muchas veces nos ha insistido en que al cumplir la tarea, la evangelización, no debemos hacerlo con un espíritu clerical, es decir, pensando que solamente los obispos, los sacerdotes, tenemos la misión de evangelizar y que los demás bautizados son simplemente personas que tienen que seguir lo que nosotros les indicáramos. No, todos nosotros tenemos una responsabilidad y no quiere decir que el padre de familia, la mamá, el empresario, el obrero, el educador, el alumno, todos tenemos que cumplir esa tarea, pero cada uno la debe cumplir dentro de su propia realidad. Es decir, el laico como laico, llamado justamente a transformar todas las estructuras de la sociedad y en donde muchas veces nosotros como sacerdotes pues no tenemos injerencia directa. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos que llevar el anuncio del Evangelio, la buena nueva, a ese pueblo que vivieron los apóstoles y lo que hicieron, lo que hizo San Pablo y lo que hicieron los primeros discípulos, que en la medida en que ellos iban predicando la palabra de Dios, hacían todo lo posible para que otras personas comunicaran con esa tarea y sobre todo dieran testimonio de vida, de tener ese gozo y esa alegría, de tener a Jesús y lo expresaran a través de la misericordia, que no es otra cosa que ese signo de credibilidad que debe tener toda la iglesia. Es interesante ver cómo desde el principio de la iglesia, la iglesia se preocupó porque hubiera realmente un testimonio de amor, de claridad, siguiendo el mandato del Señor. Y esto causó admiración entre todos. Ya en el siglo II y III se comentaba que la gente del Imperio Romano que oprimía a los cristianos, que los mismos judíos rechazaban el mensaje del Evangelio, que eran perseguidos aquellos que seguían a Jesús y que muchísimos dieron su vida en el martirio. Sin embargo, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades que tenían que vivir y que muchas veces se encontraban en profunda angustia y dificultad, sin embargo, allí ellos vivían de tal manera, siendo misericordiosos, ayudándose unos a otros, teniendo un sentido de fraternidad, de justicia, de honestidad en todos sus actos que causaba admiración. Y se preguntaban, ¿por qué los cristianos se comportan de esa manera? ¿Por qué tienen esos gestos de amor, de solidaridad, de misericordia, de perdón? Y no solamente entre ellos, en quienes formaban la comunidad, sino con todos, incluso con aquellos que les causaban profundos sufrimientos. No importaba la condición para que ellos ejercieran el mandato del amor. Y por eso, uno de los comentarios que se hacían entre unos y otros era, miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Ellos estaban incluso dispuestos a morir por los demás, con tal de que la palabra del Evangelio llegara al corazón de los otros. Y que mirando que cumpliendo el Evangelio recibían el don, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, incluso para llegar al martirio, muchos otros comenzaban a seguir el Evangelio y poco a poco fue creciendo la iglesia. Entonces, una de las características fundamentales que tenía la primera comunidad cristiana era precisamente que vivían como con un solo corazón, con una sola alma. Es decir, ninguno se consideraba superior a los demás. Querían compartir lo mucho o poco que tenían. De tal manera que dentro de las comunidades cristianas nadie pasaba hambre, porque los más pobres recibían la ayuda de los demás, pero no como una limosna, sino que lo hacían porque sentían la necesidad de compartir, de ser solidarios, de saber que lo que yo tengo también lo debe tener mi hermano, que no debe haber esa separación tan grande entre unos y otros, sino que debían de vivir en común. Y en los Hechos de los Apóstoles encontramos muchos ejemplos de cómo incluso vendían lo que tenían para repartirlo entre los demás, y que cuando se unían para hacer lo que llamaban la fracción del pan, que era lo que
correspondería hoy a la celebración de la Santa Misa, justamente ellos allí distribuían lo que tenían para que todos pudieran vivir de la mejor manera. De tal manera que se repartían las cosas de acuerdo con la propia necesidad de los fieles. Y entonces, esto hacía ver que el mandamiento del Señor, ámense los unos a los otros, se cumplía. Pero se cumplía con aquella condición que el Señor puso. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Entregando su vida por todos nosotros. Queridos amigos, vamos entonces a hacer una pausa y dentro de unos minutos volvemos. No te pierdas el programa completo de Evangelio y Misión a través de la aplicación móvil y sigue disfrutando de más temas de formación con Monseñor Octavio Ruiz Arenas y toda la programación que tiene Guadalupe Radio para ti.